la clase que no se pudo realizar de forma eh, sincrónica, así que esta es la grabación acerca de la clase de porcentajes. Entonces, ¿qué se entiende por porcentaje? Matemáticamente, un porcentaje es una razón me refiero a una fracción, cuando uno habla de razón en matemáticas es una fracción, que representa el número de partes de cierto elemento, un elemento que siempre va a ser un número que estoy estudiando, de un total de 100. ¿Bien? Entonces voy a pausar un poco cuando yo esté hablando para que no quede tan extenso cuando esté escribiendo y lo voy a escribir, lo que acabo de decir. Bien, entonces aquí anoté lo que acabo de decir. Entonces esto como que suena un poco abstracto, así que veamos cómo se interpreta esto que definimos más técnicamente. Entonces, veamos una interpretación de esto, ¿cierto? De lo que acabamos de decir de un elemento de total de 100, ¿cierto? De la representación que me dice a lo que se refiere al porcentaje. Entonces yo busqué una noticia que hablara acerca de cierto evento, cierta cosa con porcentajes, pues. Entonces encontré que la elección del presidente de Francia era una buena noticia porque te habla de la cantidad de votos y siempre cuando uno habla de votos lo hace en términos del porcentaje. Entonces, por ejemplo, acá dice con el 58,55%, acá como que pusieron dos símbolos de porcentaje y demás. De los votos entonces, Macron se impuso otra vez a la candidata de ultraderecha Marine Le Pen, que obtuvo el 41,45%. Bien, etcétera, etcétera. Entonces, pongamos esto en nuestra, nuestro apunte. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Con la definición que acabamos de dar de porcentaje. Entonces, básicamente, esto significa que cada 100 votos, Macron obtendrá un 58,55%. Es decir, cada 100 votos, Macron obtiene aproximadamente 59 votos. ¿Bien? Entonces, lo voy a anotar para que quede en el apunte, esto que acabo de decir. Bien, entonces eso, cada 100 votos Macron obtuvo, ¿cierto? Porque ya salió elegido, aproximadamente 59 votos, ¿cierto? Em, eso. Entonces, por lo tanto, esto me está diciendo que, por lo tanto, si yo hablo de X% en general, ¿cierto? Si yo hablo de X%, va a ser lo mismo que expresado como número de un X sobre 100. Y este es el cociente, la fracción de la que hablábamos en un comienzo. Un número de partes, en el fondo X en este caso, y en el fondo el 58,55, en el caso del ejemplo de las votaciones de Francia, de un total de 100, ¿cierto? Entonces yo parto el evento del X en 100 partes. Bien, y esto se lee como X de cada 100. Esta es la interpretación acerca del porcentaje. Bien, eso es como lo básico. Entonces, por ejemplo, podemos escribir el 3% como simplemente 3 sobre 100. Y esto es importante notar que esto se puede pasar a formato decimal. Entonces, el porcentaje, el 3%, ahora yo lo puedo trabajar matemáticamente, porque ahora matemáticamente representa un número real, un decimal, ¿cierto? Entonces, en abstracto, onda para la interpretación cotidiana, ¿cierto? En los medios de comunicación y todo, hablamos de porcentaje porque uno lo interpreta bien, uno está acostumbrado a leer de porcentajes. Pero uno cuando lo quiere trabajar matemáticamente ya habla de el número decimal que ese porcentaje representa, en este caso el 3% representa un 0,03 en formato decimal. ¿Sí? Entonces, veamos otro ejemplo de cómo expresar en formato decimal cierto porcentaje. Entonces, el 20%
va a ser lo mismo que 20 en 100, ¿cierto? Eso es lo mismo que, fíjese, cuando yo parto cualquier cosa en una potencia de 10, me es mucho más fácil pasarlo a decimal, po. Entonces tengo el 20 y me corro dos comas a la izquierda. Entonces sería, me corro una que querían 2, me corro otra, sería 0,2. Entonces el 20% representa el 0,2 en formato decimal. También lo podría haber simplificado y decir simplemente que el 20 sobre 100 es lo mismo que, ¿cierto? Simplifico los ceros, me queda 2 sobre 10, que es lo mismo que un quinto. En forma simplificada que sigue valiendo 0,2. Sí, pero siempre es más fácil visualizar cuánto vale el decimal cuando yo estoy dividiendo en base 10. En base 10, ¿cierto? 10, 100, 1000, etc. Porque simplemente correrse comas hacia la izquierda. Entonces, como dije, de esta forma podemos trabajar los porcentajes como números decimales. Entonces esto lo voy a escribir mejor para que quede anotado. Bien, eso es lo que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces vemos algunas aplicaciones. Aplicaciones. Ok. Entonces, formalmente, lo que es un porcentaje y la interpretación es lo que dijimos anteriormente. Eso es lo único que hay que saber en términos de interpretar y conocer técnicamente a lo que refiere el término porcentaje. Entonces, algo importante de lo que es un porcentaje o de lo que se puede trabajar con porcentajes es el concepto de el tanto por ciento. Entonces, cuando uno habla del tanto por ciento, es el tanto por ciento de cierto número. Entonces, veamos algunos ejemplos acerca de esto. Por ejemplo, el tanto por ciento de un número X, por ejemplo, el 10%, por ejemplo, uno para hacer varios ejemplos. Uno fácil, el 10% de 100. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 100? Eso es lo que nos referimos cuando hacemos referencia al tanto por ciento. Es hacer este tipo de referencia, ¿cierto? Entonces, el 10% de 100, ¿cómo yo calculo eso? Entonces, uno sabe que el 10% de 100, ¿cierto? Por quizás, digamos, cotidianamente va a ser 10, ¿cierto? Porque 10 es la décima parte de 100. Entonces, ¿cómo expresamos esto matemáticamente? Uno dice simplemente 10 sobre 100, ¿cierto? 10 sobre 100, ¿qué es? 10 sobre 100 es el 10% expresado en formato decimal, ¿cierto? De 100, entonces 10% de 100, uno expresa como lo tiene que trabajar en formato decimal, ¿cierto? Porque estoy operando ya matemáticamente, tengo que trabajar con números reales. Entonces opero esto y me va a decir, bueno, simplifico los ceros, me queda simplemente el 10. Entonces, por lo tanto, el 10% de 100 es 10. Bien, este era un ejemplo sencillo. Y básicamente todo se trabaja de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si uno dice el 20% de 500, nuevamente, trabajo siempre en el formato decimal, porque estoy operando operaciones matemáticas, ¿cierto? La multiplicación de 500, y eso va a ser igual entonces. Esto es equivalente a decir el 0,2 por el 500, ¿cierto? Ahora, a mí me conviene usarlo como fracción porque puedo anotar al tiro que puedo simplificar los ceros y listo. Entonces el 20% de 500 va a ser 20 en el fondo por 5, y eso es 100. Entonces uno concluye, por lo tanto, entonces el 20% de 500 es 100.
Veamos un último para que quede clara la operación que yo hago para determinar cuánto vale el tanto por ciento de cierto elemento, cierto número. Entonces veamos como el 15% ahora de 30. Nuevamente, el 15% no es un número real, es un porcentaje, no es un término abstracto que uno usa para referirse a, a- a ciertas comparaciones, cierta razón. Entonces, como no representa ningún número real, lo tengo que pasar a formato decimal, expresarlo como un número real. Entonces, el 15% es lo mismo que 15 sobre 100. Y ahí lo estoy trabajando con un número real, y esto por 30, y esto va a ser igual a, simplifico, ¿cierto? Entonces va a ser 15 por 3, 45 sobre 10. Y 45 sobre 10 es simplemente 4,5. Entonces, por lo tanto, el 15% de 30 es 4,5, ¿cierto? Por acá lo acabamos de demostrar. Entonces, una observación importante es que lo siguiente, observación. Y esta es una observación muy importante porque me generaliza lo que estoy diciendo. Observación entonces que en general el X%, ¿cierto? Cualquier número X por ciento de cualquier número A es sencillamente X sobre 100 por A. Y esto es algo muy importante de hacer notar, digamos, ¿cierto? Desarrollar en una nubecita aquí. Porque básicamente, conociendo esta relación, podemos abordar prácticamente cualquier problema acerca de porcentajes, solamente conociendo esto de acá. Entonces es muy importante que hayan tenido claro cómo se obtienen estos números, ¿cierto? El tanto por ciento. Porque todos los problemas asociados a porcentajes van a involucrar este conocimiento. ¿Bien? Entonces ahora lo que viene es los tipos de problemas que se me pueden presentar. Y nos vamos a ir dando cuenta que todos los problemas básicamente es un análisis de cómo esto se ve involucrado dentro del problema. Veámonos con los ejemplos que traigo. Entonces voy a pausar y explicarlo, decir lo que dije. Bien, entonces eso es lo que dije, ¿cierto? Que prácticamente conociendo lo que es y cómo se trabaja el tanto por ciento de un número, podemos abordar cualquier ejercicio o problema relacionado con porcentajes. Bien, entonces ahora vamos a ver los tipos de problemas. Entonces, por ejemplo, veamos. Me podrían preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el 5% del 10% de 200? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el 5% del 10% de 200? Ahora, 200 puede ser cualquier cantidad, puede ser 200.000 pesos, 200 UF, 200 pesos, 200 lo que sea. ¿Ya? No importa la unidad, digamos, siempre vamos a trabajarlo como número simplemente. Y pues si tiene cierta unidad, se le pone esa unidad cuando acabamos el ejercicio. Entonces, si preguntan el 5% del 10% de 200, uno lo que tiene que hacer primero es determinar cuánto es ese 10% de 200 y una vez obtenido cuánto vale el 10% de 200, sacarle a ese número el 5%. Entonces, el 10% de 200 es sencillamente, ¿cierto? El tanto por ciento de 200, lo que hemos visto todo el rato, es 10, ¿cierto? Trabajarlo en formato de número real, en este caso como fracción,
Entonces el 10% de 200 sencillamente simplifico los ceros, ¿cierto? Me queda 20. Así, voy a sacar las rayas para que sea más ordenado. 20. Luego hay que aplicarle el 5% al 20. Pues entonces el 5% de 20 es... Y hacemos el mismo procedimiento. Trabajamos con un número real, ¿cierto? El 5% es 5 sobre 100 por el 20 y eso me va a quedar simplemente... fijémonos que 5 por 20 es 100. Entonces va a quedar simplemente 100 partido en 100 y eso es 1. ¿Sí? O decir lo mismo que simplifico el 0, me va a quedar 5 partido en 10 por 2, 5 por 2, 10, y partido en 10, 1, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el 5% del 10% de 200 es sencillamente 1, ¿cierto? Entonces lo que hicimos básicamente fue aplicar sucesivamente lo que acabamos de explicar del tanto por ciento. Veamos otro ejemplo relacionado referido a lo mismo. Busquemos el 30% del 20% de 600. Entonces, como ya sabemos que aplicarlo sucesivamente, simplemente uno ya cacha que entonces esto es sacarle el 30%, ¿cierto? 30 sobre 100, de el 20% de 600. ¿Sí? Sencillamente lo que hay que trabajar en general es esta operación. Entonces va a ser igual a, ¿cierto? Simplifico los ceros, dos ceros con este cero con y este cero con este. Nos olvidemos de los 100 que están en el denominador. Nos queda simplemente 3 por 2 por 6. 3 por 2, 6 y 6 por 6, 36. Entonces uno cuando ya entiende cómo se resuelven este tipo de ejercicios, lo puede hacer súper sencillo. ¿Te fijan? Entonces, por lo tanto, el 30% del 20% de 600 es 36. ¿Bien? En el fondo, sí, aquí hicimos lo mismo que hicimos acá arriba, pero más abreviado, ¿cierto? Porque ya sabemos cuál es el procedimiento. Me equivoqué. Quería borrar estas rayas rojas. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos una aplicación, ¿cierto? Si nos pueden preguntar, pueden haber ejercicios que pregunten de esta forma el uso de los porcentajes. Veamos otro. Me pueden preguntar, por ejemplo, ¿de qué cantidad 15 es el 20%? Entonces, en el fondo, ¿el 20% de qué número me está dando 15? ¿Cierto? Entonces, escribamos eso. En otras palabras, el 20% de qué número, por ejemplo, de X es 15. Eso me están preguntando. Me están pidiendo cuánto vale X. Entonces, nuevamente hay que usar el tanto por ciento. Ahora sé que el 20% de X tiene que ser 15. Simplifico, ¿cierto? Me va a quedar entonces que esto va a ser 20 partido en 100 es un quinto, ¿cierto? Por X igual a 15. Ahora, como estamos trabajando con la igualdad, voy a despejar X multiplicando por 5 a ambos lados.
¿cierto? Como es una igualdad, si yo pinto rojo esto, tengo que pintar rojo esto también, para que se mantenga la igualdad. Si multiplico por 5 acá, tengo que multiplicar por 5 acá también, para que mantenga la igualdad. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces me va a quedar, fíjense que a la izquierda me queda 5 por x partido en 5 y eso es 1. Así que simplemente me queda x. Y x va a ser igual entonces a 15 por 5. Y 15 por 5 es 75. Entonces x vale 75. Entonces por lo tanto, el 20% de 75 es 15. Entonces fijémonos que en este problema ahora hice el inverso. Ya sabía cuánto me iba a dar el tanto por ciento. Y lo que quería encontrar era el número al que se le está aplicando ese tanto por ciento. Este es el ejemplo 3. Veamos otro tipo de problema. Vemos uno de aplicación. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Entonces yo tenía guardada acá una imagen, que es este. Lo voy a traer para acá. Entonces, vemos qué nos dice esto. Este es un ejemplo más de aplicación, ¿cierto? Ahí, entonces fijémonos lo que es este letrero. Bajar un poquito ahí. Semana de la Madre, ¿cierto? Entonces recordemos que este domingo es el Día de la Madre. Tenemos que nos dicen que hay 80% de descuento en cierta cantidad editorial, 60% en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo calculo el descuento en cierto artículo? Si es que me dan el porcentaje. ¿Cómo yo hago eso? Entonces, por ejemplo, si nuestro libro es de la editorial Planeta, ¿cierto? La que está acá, voy a tener que tiene un 80% ese libro. Un 80% de descuento, ¿cierto? A propósito, esta noticia la acabo de sacar, así que si quieren comprar un libro, podrían ir a comprarlo ahora. Porque tienen harto descuento. Para el Día de la Madre, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un poquito más acá, para que sea parte de ese ítem. Por ejemplo, entonces, ups, qué feo eso. Si un libro de la editorial Planeta vale, eh, no sé, 20 lucas, 20.000 pesos, entonces, ¿cuánto sería el precio final aplicándole? Uy, voy a pausar y después lo voy a... Y ahora sí, entonces, por ejemplo, si un libro de la editorial Planeta vale 20.000 pesos, entonces, ¿cuánto sería el precio final aplicándole el descuento de 80% que es lo que me indica acá, ¿cierto? ¿Cómo se ha calculado eso? Entonces, veámoslo acá abajo. Yo tengo que mi libro vale 20.000 pesos. Y eso le estoy aplicando un descuento. Como estoy hablando de descuentos, me estoy refiriendo a que le estoy quitando cierta cantidad de dinero. ¿Cierto? Le estoy haciendo una rebaja. Una rebaja, entonces le estoy descontando. Por eso descuento le estoy descontando. ¿Descontando qué cosa en este caso? El 80% de 20.000.
20.000, ¿cierto? Entonces quitemos el precio y después se lo ponemos, ¿cierto? Para trabajar más sencillo, sin estar poniendo el símbolo peso a cada rato. Entonces el precio final, pongámoslo más ordenado aquí, así como el precio final, PF, va a ser igual a 20.000 menos el 80%. ¿Cierto? Le estoy haciendo un descuento de ese 80%. Entonces, primero que hay que hacer, determinar cuánto es el 80% de 20.000 y hacerle el descuento. Restárselo en el fondo, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 20.000 menos el 80% de 20.000 es, entonces vamos a simplificar acá, eso. Me va a quedar entonces 80 por 200. 8 por 2 es 16. Y le agrego los 3 ceros, me va a quedar 16.000. 16.000. Por lo tanto, el precio final va a ser sencillamente 4.000. Pongámosle 4.000 pesos, ¿cierto? Estamos trabajando con pesos. O ya, para que sea más formal. Por lo tanto, el precio es 4.000 pesos. Aplicándole el descuento del 80%. Bien. Entonces, vamos a ver otro tipo de ejercicio. ¿Sí? Entonces, cuando quieran ver el descuento que se le está haciendo en un artículo, dicen el artículo menos el 80% el tanto por ciento, ¿cierto? Menos el tanto por ciento. En este caso, 20.000 pesos menos el tanto por ciento, o sea, el 80% de 20.000. Bien. Ahora notemos que 4.000, dado que 16.000 es el 80%, necesariamente 4.000 es el 20%. Así que uno podría después hacer una equivalencia y decir, bueno, si me están pidiendo si me están diciendo que ese libro tiene un 80% de descuento, simplemente puedo calcular cuánto vale, cuánto es el 20% de ese artículo, es decir, cuánto es el 20% de 20.000, ya sé que ese valor va a ser el precio final. En este caso, 4.000. Entonces lo que podríamos haber hecho acá es, una vez que ya entiendo cómo se trabaja en esto, ¿cierto? Porque estoy haciendo como un paso más corto, estoy haciendo como un atajo. Lo que podríamos haber hecho en este ejercicio es decir, bueno, el 20% de 20.000 es 4.000. Por lo tanto, si le aplico el descuento de 80% a ese libro que vale 20.000, es lo mismo que decir el 20% de 4.000, o sea, de 20.000. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que otro tipo de problema podría ser que si... Voy a pausar primero para escribirlo completo. Bien, entonces, si de partida yo tengo 1.200 pesos ahorrados y ahora resulta que tengo 2.000 pesos en mi cuenta, ¿en qué porcentaje aumentaron mis ahorros? Entonces ahora esto es como el mismo ejercicio del 4, ¿cierto? El del libro, el del descuento, pero ahora en vez de descontar estoy aumentando mi salario inicial, mi valor inicial, ¿cierto? Entonces básicamente es lo mismo que antes, pero que en vez de una resta es una suma. Entonces yo tengo, de partida tengo 1.200 y aumentó, ¿cierto? ¿En qué porcentaje aumentó? Entonces, ¿en qué tanto por ciento de 1.200 tiene que ser este X para que el resultado me dé que es 2.000? ¿Cierto? Entonces 1.200 más un porcentaje de aumento, ¿cierto? Esto, más un porcentaje de aumento, esto de acá, me da que mi ahorro final es 2.000. Entonces veamos. Tengo 1.200. Voy a simplificar acá. Entonces me va a quedar simplemente 1.200 más 12x. Eso es igual a 2.000. Tenemos que despejar este x para saber cuánto vale ese porcentaje. Entonces,
Esto va a ser, voy a restar 1200 ambolados, entonces me va a quedar 12x igual a 2000 menos 1200. 2000 menos 1200 es 800, ¿cierto? Lo voy a poner al tiro para ir más rápido. Entonces, quiero despejar el x nuevamente, voy a dividir por 12 ambos lados. Si divido por 12 a la izquierda me queda 12 partiendo 12 y eso es 1, ¿cierto? Simplemente x. Y 800 sobre 12. Bien, entonces, a ver, voy a usar mi calculadora para no equivocarme con este número. Me da aquí 800 sobre 12 es aproximadamente 66, pongámosle 67, ¿cierto? Porque me va a ser 66,6 periódico. Claro. Entonces, por lo tanto, mis ahorros aumentaron en un 66,67%. Aproximadamente, ¿cierto? Porque este es mi porcentaje, el X representa mi porcentaje, ¿cierto? Eh, Eso. Entonces, por último, voy a dejar planteado, estos son todos los problemas. Entonces, notemos que todos los tipos de problemas que se refieren al uso de porcentajes se usan básicamente utilizando la noción del tanto por ciento. Por eso digo que es tan importante saber qué significa el tanto por ciento de algo. Todo lo que acabamos de hacer fue usando esa noción y haciendo un poquito de análisis, ¿cierto? Entonces, el contenido de porcentajes es un contenido netamente de aplicación, básicamente. Por eso es que esta clase se centra en ver los tipos de problemas que pueden encontrarse relacionados a los porcentajes. Entonces quiero plantear el último, y el último lo quiero plantear como desafío. Un desafío. ¿Lo voy a hacer? Ah. Bien, entonces, por ejemplo, yo podría preguntar o decir que dos descuentos sucesivos con C, de 20% y 40%. Supongamos que yo le aplico a algo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, a un artículo, a una lavadora, dos descuentos sucesivos del 20% y el 40%. Entonces yo podría preguntar, ¿a qué es equivalente esos descuentos? ¿A qué es equivalente con un único descuento? Es decir, ¿qué único descuento me genera la equivalencia aplicándole el descuento sucesivo del 20% y el 40%? Entonces, dos descuentos sucesivos de 20 y 40% es equivalente, o son equivalentes, a un único descuento de punto, punto, punto. Entonces, ustedes díganme qué descuento, ¿cierto? Puede ser que, por ejemplo, si le aplico el 20% y el 40% sucesivamente a un artículo, me da que eso es equivalente a generar un único descuento al mismo artículo de un 67%. Hipotéticamente, no estoy diciendo que esta sea la respuesta. Cuando quiero que me digan un único descuento tal que sea genere la equivalencia de aplicarle dos descuentos sucesivos a ese artículo. Bien, en todo caso, en la guía de aplicación salen todos estos tipos de ejercicios y salen más, ¿cierto? Para que puedan practicar. Bien. Y sale también uno o dos ejercicios referidos a esto, al desafío, ¿ya? Para que puedan estudiarlo y también encontrar la respuesta en la misma guía, ¿cierto? La alternativa correcta. Así que eso, esa es la clase de porcentajes.
Bien.